¿50 años de prisión? Ese es el castigo que podría enfrentar la profesora señalada en la misteriosa muerte de Valeria Afanador. El caso da un giro estremecedor, pruebas ocultas, testimonios contradictorios y una verdad que sacude a todo el país. El caso de Valeria Afanador parecía condenado a quedar en el olvido. Tras varios días sin respuestas claras y con una opinión pública cansada de promesas vacías, la atención mediática comenzaba a desvanecerse. Pero de pronto, la Fiscalía General encendió nuevamente la tormenta al anunciar que habían aparecido nuevas pruebas contundentes que daban un giro total a la investigación. En el centro de las sospechas no está un desconocido ni un extraño, sino una figura que nadie esperaba, la profesora de Valeria, la misma que estuvo con la niña momentos antes de su desaparición. Este detalle estremeció a todos, pues convertía a una supuesta cuidadora y guía en la principal sospechosa de un caso que mantiene en vilo a todo un país. Lo primero que despertó dudas fueron los documentos escolares alterados. Registros de asistencia tachados, cambios de hora en los reportes y anotaciones que parecían haber sido modificadas después de la desaparición de la niña. Expertos en criminalística señalaron que esas irregularidades no podían ser casuales. ¿Fue un intento de ocultar lo que realmente pasó en los últimos minutos de Valeria dentro del colegio? A esto se sumaron los testimonios contradictorios de la profesora. En un inicio aseguró que Valeria se había alejado corriendo y que no pudo alcanzarla, pero en una segunda declaración cambió algunos detalles claves, despertando sospechas en los investigadores. Lo más grave fue que varios niños dijeron haber visto un movimiento brusco, como si alguien hubiera empujado a la pequeña. Aunque no hay confirmación oficial, los testimonios de los menores han sido incorporados al expediente. Pero lo que más impactó a la opinión pública fue la aparición del cuerpo de Valeria en un sitio que ya había sido inspeccionado varias veces. ¿Cómo es posible que nadie lo hubiera encontrado antes? Para la familia y para muchos ciudadanos indignados, la respuesta es clara: alguien manipuló la escena, y todas las pistas apuntan a la misma persona. La Fiscalía no ha emitido aún una acusación formal, pero fuentes cercanas aseguran que, si se logra comprobar la participación directa o indirecta de la profesora en la muerte de la niña, podría enfrentar una condena ejemplar de hasta 50 años de prisión. Una cifra que no solo sacudiría a la opinión pública, sino que también marcaría un precedente histórico en Colombia para los casos relacionados con negligencia, abuso de poder y violencia escolar. El giro inesperado ha encendido nuevamente la rabia y el clamor de justicia. Lo que parecía una tragedia aislada ahora se perfila como un posible crimen dentro de las aulas, y todo el país exige que la verdad salga a la luz. La figura de la profesora, que hasta hace poco era vista como una simple testigo en el caso, se ha convertido ahora en el centro de todas las miradas. Cada día que avanza la investigación aparecen nuevos detalles que la hunden más en un mar de sospechas y contradicciones. Para muchos, no se trata ya de simples rumores, sino de una serie de pruebas que la ponen directamente bajo la lupa de la justicia. Uno de los puntos más escandalosos es la existencia de registros escolares alterados. En el cuaderno de control de asistencia, correspondiente al día de la desaparición de Valeria, se hallaron tachaduras y modificaciones sospechosas en las horas de entrada y salida de algunos estudiantes. Lo más inquietante es que dichas alteraciones estaban bajo responsabilidad de la profesora señalada. Los peritos analizan si esos cambios fueron hechos con la intención de borrar pistas o fabricar una coartada que la eximiera de culpa. Aún más reveladores han sido los testimonios de los alumnos que compartieron ese día con Valeria. Varios coincidieron en señalar que la maestra mostró una actitud extraña, como si estuviera nerviosa y presionándolos para no hablar demasiado sobre lo ocurrido. Uno de los niños incluso aseguró haber visto un empujón o movimiento brusco que pudo haber provocado la caída de Valeria hacia una zona peligrosa. Aunque la Fiscalía toma estas declaraciones con cautela por tratarse de menores, la coincidencia entre versiones ha sido suficiente para mantener las alarmas encendidas. Otro aspecto que agrava la situación es el lugar del hallazgo del cuerpo. El sitio ya había sido inspeccionado en múltiples ocasiones por los equipos de búsqueda, pero solo días después apareció allí el cadáver de la niña. Para los investigadores, esto plantea dos escenarios igualmente inquietantes: o el cuerpo fue movido, o la búsqueda inicial fue manipulada. En ambos casos, la sombra de la profesora aparece como un factor clave debido a que ella fue una de las últimas personas en ver a Valeria con vida. Los expertos señalan que, aunque todavía no hay pruebas definitivas, la acumulación de indicios genera un panorama extremadamente desfavorable para la docente. La Fiscalía ya trabaja en el análisis de huellas, documentos y declaraciones que podrían convertirse en piezas determinantes dentro de un posible juicio. La gravedad del caso ha hecho que se hable abiertamente de una pena de hasta 50 años de prisión en caso de comprobarse su responsabilidad.
Una condena que no solo caería sobre sus hombros, sino que además enviaría un mensaje histórico a toda la sociedad. Los niños deben estar protegidos en los espacios escolares, y cualquier traición a esa confianza se castigará con la máxima severidad. Mientras tanto, la profesora sigue guardando silencio. Pero cada prueba que sale a la luz la acerca más a convertirse en la principal sospechosa del crimen que estremeció al país. El anuncio de que la profesora de Valeria Afanador se había convertido en la principal sospechosa del caso cayó como un balde de agua helada sobre la comunidad. Padres de familia, vecinos y ciudadanos indignados comenzaron a exigir respuestas inmediatas. El dolor por la pérdida de la niña se transformó en un grito colectivo de rabia que resonó en redes sociales, calles y medios de comunicación. La familia de Valeria fue la primera en alzar la voz. Su madre, con el rostro marcado por el llanto y el cansancio de semanas de incertidumbre, apareció ante las cámaras con una frase que conmovió al país: "No descansaré hasta ver tras las rejas a quien le arrebató la vida a mi hija". Sus palabras se convirtieron en un eco que encendió el debate nacional. Muchos comenzaron a preguntarse cómo era posible que una maestra, encargada de proteger y guiar a sus estudiantes, pudiera estar implicada en un hecho tan atroz. El padre de Valeria fue aún más contundente. En medio de su dolor, no dudó en señalar públicamente a la docente como responsable. Si la justicia no actúa, el pueblo lo hará. Esa mujer destruyó mi vida y debe pagar con la suya en prisión, declaró con rabia, mientras sostenía una foto de su hija. Sus declaraciones dividieron opiniones, algunos lo apoyaron incondicionalmente, mientras otros pidieron prudencia hasta que se confirmaran las pruebas. Pero lo cierto es que la indignación popular crecía como un incendio. En redes sociales comenzaron a circular hashtags como justicia para Valeria, cárcel para la culpable y 50 años ya, convirtiéndose rápidamente en tendencia. Miles de usuarios exigían que la profesora recibiera la pena máxima, que podría llegar hasta 50 años de prisión. La presión fue tan fuerte que incluso algunos congresistas se pronunciaron, pidiendo reformas legales para endurecer los castigos en casos donde docentes resulten involucrados en delitos contra menores. Las marchas no tardaron en llegar. Frente al colegio donde estudiaba Valeria, decenas de padres y vecinos colocaron velas, pancartas y fotografías de la niña. El ambiente era desgarrador, lágrimas, gritos de justicia y un sentimiento colectivo de traición. Muchos padres dijeron haber perdido la confianza en el sistema educativo. Si no podemos confiar en quienes enseñan a nuestros hijos, ¿en quién podemos confiar?, expresó una madre con voz quebrada. Los medios de comunicación también jugaron un papel clave en avivar la presión social. Programas de televisión, periódicos y noticieros dedicaron espacios enteros a reconstruir los últimos momentos de Valeria y a poner en evidencia las contradicciones de la profesora. Los titulares eran explosivos: de maestra ejemplar a principal sospechosa, la verdad oscura detrás de las aulas, una condena de 50 años podría caer sobre ella. Todo este ambiente de tensión se convirtió en un cerco que no solo rodeaba a la profesora, sino también a la fiscalía, que ahora enfrenta la presión de dar resultados concretos. Para muchos ciudadanos, ya no es solo una cuestión de justicia para Valeria, sino una lucha simbólica contra la impunidad en casos de violencia escolar. La pregunta que retumba en todos los rincones del país es clara: ¿será esta profesora condenada a 50 años de prisión, marcando un precedente histórico, o quedará todo en simples sospechas? Mientras tanto, la familia de Valeria sigue en pie de lucha, convencida de que la verdad tarde o temprano saldrá a la luz. La investigación por la trágica muerte de Valeria Afanador ha llegado a un punto decisivo. Lo que empezó como una serie de rumores y sospechas aisladas, ahora se ha convertido en un proceso judicial que mantiene a toda la nación en vilo. La profesora, señalada como principal sospechosa, se encuentra frente a la justicia en un escenario cargado de tensión, incertidumbre y un clamor social que pide la condena máxima, 50 años de prisión. Las pruebas recolectadas hasta ahora han sido suficientes para sostener la acusación. Testimonios de estudiantes, padres de familia y colegas han dibujado un perfil inquietante de la docente. Algunos afirmaron que su carácter cambió drásticamente en los últimos meses, volviéndose fría y distante. Otros aseguran haber escuchado discusiones fuertes con Valeria en el aula, aunque nadie pensó que esos conflictos pudieran terminar en una tragedia. La fiscalía ha sido clara: los indicios apuntan directamente hacia la profesora. Su presencia en el último lugar donde fue vista Valeria, las contradicciones en sus declaraciones y la falta de coartada sólida han generado un muro de sospechas difícil de derribar. Sin embargo, la defensa insiste en que todo se trata de un error, de una cacería mediática alimentada por la indignación popular. Mientras tanto, la presión social no da tregua. Afuera de los juzgados, las marchas se multiplican.
Pancartas con frases como 50 años o nada, Valeria merece justicia y nunca más impunidad cubren las calles. Los padres de familia, indignados, se han convertido en una fuerza imparable que exige una sentencia ejemplar. La imagen de la profesora esposada, escoltada por agentes de policía, ha dado la vuelta al país, convirtiéndose en el símbolo de un sistema que parece estar al borde de un fallo histórico. La madre de Valeria, rota de dolor pero firme en su lucha, declaró ante la prensa: no me devolverán a mi hija, pero quiero que esa mujer pague cada día de su vida en prisión. Quiero que sienta el mismo sufrimiento que nos dejó. Estas palabras estremecieron al público, que no tardó en viralizarlas como un grito de justicia. El padre, por su parte, fue aún más duro: si la condenan a menos de 50 años, será como asesinar a mi hija 2 veces. El juicio ha captado la atención internacional. Medios de comunicación extranjeros han empezado a cubrir el caso, calificándolo como un ejemplo de cómo la sociedad latinoamericana enfrenta los delitos contra menores. Para muchos analistas legales, el veredicto podría marcar un antes y un después en la historia judicial del país. Una condena de 50 años sería vista como un mensaje claro: los crímenes cometidos por educadores contra sus estudiantes no tendrán perdón ni reducción de penas. Pero el proceso aún no está cerrado. Los abogados defensores han solicitado la revisión de pruebas y cuestionan la cadena de custodia de algunos elementos clave. Alegan que la profesora es víctima de linchamiento mediático y que la fiscalía no ha presentado evidencias contundentes que prueben más allá de toda duda razonable su culpabilidad. No obstante, la opinión pública ya parece haber dictado sentencia. Para la mayoría, la profesora es culpable y solo esperan que el juez confirme lo inevitable. El país entero contiene la respiración mientras espera la resolución final. El tribunal ya ha anunciado que en las próximas semanas se dará a conocer el veredicto, y todo apunta a que podría ser una sentencia ejemplar de 50 años de prisión, una de las más duras jamás impuestas en un caso de este tipo. La sombra de la condena se cierne sobre la profesora, quien, de ser declarada culpable, pasará el resto de su vida tras las rejas, convertida en el rostro de la traición más dolorosa, la de un maestro hacia su alumno. Mientras tanto, la familia de Valeria y todo un país aguardan con ansias un solo desenlace: justicia sin concesiones. La pregunta final queda flotando como una daga en el aire: ¿se hará justicia plena con una condena de medio siglo o habrá sorpresas que cambien el rumbo de este caso que ya es parte de la historia? El caso de Valeria Afanador sigue estremeciendo corazones y levantando preguntas que parecen no tener respuesta. La sombra de una posible condena de 50 años de prisión contra su profesora divide opiniones y mantiene en suspenso a todo un país. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que realmente la profesora es culpable o podría tratarse de un error judicial? ¿Piensas que una condena de 50 años sería suficiente para hacer justicia por la pequeña Valeria? ¿O el caso aún guarda secretos que nadie se atreve a revelar? Déjanos tus comentarios, queremos leerte. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like y compartir este video para que más personas se unan a esta conversación que ha conmocionado al mundo entero.